una época en la televisión argentina donde los domingos tenían algo distinto: un ring, luchadores inolvidables y miles y miles y miles de chicos frente a la pantalla esperando el próximo combate. Ese universo era 100% Lucha, un programa que mezclaba acción, peleas, drama y una épica tan exagerada como adictiva. Hoy vamos a repasar sus mejores 50 curiosidades, así que ajustate bien el cinturón de campeón, que allá vamos. Número 1. 100% Lucha fue un programa de lucha profesional que se emitió en Argentina por Telefe entre 2006 y 2010. Con el tiempo, el ciclo terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos televisivos más recordados de esa época, tanto en Argentina como en los países limítrofes. Número 2. Eduardo Usni, el creador de 100% Lucha, ya tenía experiencia en la televisión argentina mucho antes de que naciera el programa. De hecho, había trabajado en ciclos muy populares en la televisión, entre ellos Videomatch, lo que le dio bastante recorrido dentro del medio antes de lanzar el show. Número 3. Además de crear 100% Lucha desde el lado de la producción, Eduardo Usni también fue el principal responsable de la parte artística del programa. Fue quien ayudó a definir muchos de los personajes, sus personalidades y el rumbo que tomaba el show dentro del ring. En otras palabras, gran parte del universo de 100% Lucha, o sea, sus rivalidades, historias y momentos, también pasaba por su mirada creativa. Número 4. En Titanes en el Ring, el relator era el legendario Rodolfo Di Sarli, y en gran parte fue su oratoria la que ayudó a convertir el programa en un clásico de la televisión argentina en los años 60 y 70. Eduardo Usni sabía que ese era un lugar muy difícil de ocupar, por eso decidió no hacerlo solo y formó una dupla en la mesa de comentarios junto a Osvaldo Príncipe. Con el tiempo, entre los dos lograron algo clave para el show: una química en el relato que ayudaba a darle ritmo a las peleas y a potenciar lo que pasaba arriba en el ring. Número 5. Osvaldo Príncipe era una voz muy reconocida del boxeo argentino, posiblemente la más reconocida. Su presencia en 100% Lucha le daba algo especial al programa, una mezcla curiosa entre espectáculo y relato deportivo que hacía que el show se sintiera todavía más grande. Número 6. Cuando Claudio Villarroel le dio el visto bueno al proyecto de lucha que tenía Usni para Telefe, empezó una etapa clave: la preproducción del programa. Y no fue algo fácil. Todo ese proceso duró casi 6 meses, donde se trabajó en el armado del show, los castings para los personajes y la estructura que después terminaría convirtiéndose en el programa. Número 7. La incorporación del personaje Yuto Omori sumó algo bastante particular al roster de 100% Lucha. Detrás del personaje estaba Hugo Kirill, artista marcial, doble de riesgo y luchador profesional con muchísimo recorrido. Muchos lo recuerdan especialmente por su personaje Kato, el gran ninja blanco, muy popular dentro del catch argentino. Pero hay otro dato que a varios les va a despertar algún tipo de nostalgia, o por lo menos a mí. Antes de esto, también participó en el programa Brigada Cola, interpretando a Brigacop, un cyborg muy al estilo Robocop que incluso llegó a tener su propia figura de acción, una figura que, dicho sea de paso, yo nunca pude conseguir cuando era chico, pero bueno, algún día la voy a tener. Número 8. Tanto Villarroel como Usni pensaban que 100% Lucha iba a durar apenas unos 2 o 3 meses al aire, es decir, fue pensado para ser un programa de verano, pero el éxito fue tan grande que el programa terminó extendiéndose mucho más de lo previsto, llegando a estar en pantalla por varios años enteros. Número 9. En una ocasión, durante una pelea entre Rulo Verde y Nube Oscura, pasó algo bastante fuerte en el ring. ¿A vos, Rulo Verde, te voló los dientes? Ah, sí, es cierto. Lo más loco es que la canción de Rulo Verde casi como que lo anticipaba, porque en un momento dice: Rulo Verde te da para que tengas, Rulo Verde te baja el comedor. Ese sí que decía: Rulo Verde te baja el comedor. Ese sí, es verdad, Número 10. El primer campeonato de 100% Lucha arrancó el 1 de enero del 2006 y reunió a 29 peleadores dentro del torneo. Después de varias fechas y de una clasificación donde solo avanzaron los 10 mejores, todo terminó llegando a una final muy pareja, porque los dos grandes nombres del momento, La Masa y Vicente Viloni, terminaron empatados en puntos. Así que hubo que definir al campeón en una última pelea y fue Viloni quien se quedó con la victoria, convirtiéndose en el primer campeón de 100% Lucha y ganando la famosa mancuerna dorada. Número 11. 100% Lucha también contó con la participación de una verdadera leyenda de la lucha libre argentina, el Ancho Rubén Peuchele. Peuchele fue uno de los luchadores más famosos y queridos del país, conocido por su paso por programas históricos como Titanes en el Ring y Lucha Fuerte. En 100% Lucha su rol era diferente, formaba parte del jurado y con toda su experiencia ayudaba a guiar y aconsejar a los luchadores más jóvenes del programa. Número 12.
Antes de hacerse conocido como Vicente Villoni, el luchador ya había interpretado otros personajes dentro del mundo del catch, muchos de ellos aprovechando su físico imponente. Uno de los más recordados fue Mr. Moto, un personaje que retomó para una etapa de regreso en Titanes en el Ring a principios del 2000. Ese personaje ya había existido años antes con otro luchador, pero en esta versión televisiva lo interpretó él. Y hay un detalle bastante curioso, también interpretó a León, el amo del trueno, un personaje claramente inspirado en Thor. Número 13. ¿Sabías que 100% Lucha tenía un juego para la Play 2? Bueno, en realidad no era tan así. Lo que existía era un mod hecho por fans llamado 100% Lucha vs SmackDown vs Raw and Friends, una modificación del juego original donde agregaban a luchadores como Villoni, La Masa o Hip Hop Man. El juego circuló bastante en la época de la Play, sobre todo en discos truchos, y para muchos chicos terminó siendo lo más cercano que hubo a un videojuego oficial del programa. ¿Vos lo jugaste? Número 14. En 100% Lucha no solo estaba en juego el cinturón de campeón, cada torneo tenía además un premio especial, una pieza única que formaba parte del universo del programa. En el primer torneo se disputaba la mancuerna dorada que terminó ganando Villoni, en el segundo el premio fue el diamante Orozco que se llevó La Masa, en el tercero estuvo en juego el bastón Luxor, obtenido por el gigantesco Boruta Jones. Para el cuarto torneo el objeto en disputa fueron las fauces de Salamán y el campeón terminó siendo McFloy tras vencer a Villoni en una polémica pelea. En el quinto el premio fueron los grilletes de Maximus, que esta vez sí quedaron en manos de Villoni, consagrándose nuevamente campeón. Ya en la sexta temporada el trofeo era la lanza Amtrag, que consiguió el primo tras ganarle la final, adivina quién, sí, a Villoni. Y en la séptima lo que estaba en juego era el dragón de Quan Long, que finalmente obtuvo Balut Cuniescu. Número 15. Algo interesante de Osvaldo Príncipe es que con el tiempo él mismo contó por qué le había gustado formar parte de 100% Lucha. Porque cuando McFloy le ganaba a Villoni los niños lloraban y en nuestro ciclo no siempre ganaba el bueno. Y cuando el mal le gana al bien hay que redoblar el esfuerzo para que otra vez la justicia pueda ganarle a la injusticia. Ese era el mensaje. Número 16. En la primera temporada hizo su aparición el colectivero Mario Morán, un personaje que rápidamente se volvió popular por su actitud altanera y su rol bien marcado de antagonista dentro del ring. Para la segunda temporada el personaje fue reemplazado por su supuesto hermano Tito Morán, que terminó ganando todavía aún más popularidad, en gran parte por su carisma y por las fuertes rivalidades que llegó a generar, especialmente con Villoni y con La Masa, dos de las figuras más importantes del programa. Número 17. Tito Morán y La Masa llegaron a disputar una lucha cabellera por máscara. Si ganaba Tito, La Masa debía quitarse la máscara. Si perdía, sería afeitado en público. Y eso fue justamente lo que pasó. Con Villoni ocurrió algo similar, pero fue un cabellera contra cabellera. Tito volvió a perder, aunque en este caso fue perdonado por el campeón del pueblo al ver a su hijo llorando desconsolado, dando lugar a uno de los momentos más emotivos del programa. Porque hoy realmente demostraste que sos un hombre, al margen de que me ganaste bien la lucha. Sos un tipo de código. Un hombre de código. Número 18. En las últimas etapas del programa empezaron a aparecer luchas femeninas de exhibición y la idea para la siguiente temporada era lanzar un torneo femenino oficial con su propio campeonato. Número 19. El personaje de Johnny Wave, el surfista, en realidad fue interpretado por dos luchadores distintos a lo largo del programa. En la primera temporada, el papel lo hizo el mismo luchador que años antes había interpretado al Hacker en la versión de 1997 de Titanes en el Ring. No. ¡El Hacker! ¿Qué es eso? ¿Qué es? El hombre de la computadora. Yo no te veo agarrando la computadora en tu vida. Los jueguitos de Sega como máximo. Número 20. Un personaje dentro de todo el roster de 100% Lucha que curiosamente no era tan odiado por el público sino por los propios luchadores, Megabyte Fighter. La idea era bastante particular, al estadio entraba una especie de científico o algo así con una notebook con la que controlaba a distancia a un luchador digital. El detalle es que ese luchador solo podía verse a través de unos lentes especiales que tenían el árbitro y los comentaristas. Entonces el rival tenía que pelear contra esta especie de hombre invisible actuando como si realmente estuviera recibiendo golpes, para que los chicos sintieran que había alguien luchando de verdad. A mí personalmente me resulta interesante desde lo realizativo. En las repeticiones mostraban tomas donde sí se veía el luchador digital, algo que en plena pelea no aparecía y entiendo que para los más chicos podía ser algo muy impactante. El problema es que había dos cuestiones importantes acá. La primera, y la más difícil, era que para hacer esa lucha tenían que prescindir de uno de los luchadores reales del roster, o sea que alguien se quedaba sin pelear ese día. Y la segunda es que el contrincante de carne y hueso se sentía bastante raro teniendo
teniendo que interactuar con la nada misma. Al final, lo que había arrancado como una idea bastante ambiciosa terminó quedando en el camino. Tengo entendido que no duró más de 2 o 3 episodios. Número 21. El personaje de Rulo Verde en principio fue pensado por Usni para representar a uno de los malos, pero pegaron un volantazo, ya que el luchador fue muy querido por los niños y terminó siendo de los buenos. El que se mueve, Rulo Verde, cumbira luchador. Número 22. La moto con la que entraba Viloni en los primeros episodios era nada más y nada menos que de su archirrival La Masa. Número 23. En las tribunas del estadio donde se grababa el programa solían invitar a muchos chicos para que participaran como público. Entonces pasaba algo curioso. En lugar de gritar o alentar, muchos se quedaban en silencio mirando las peleas con una mezcla de emoción y nervios. Por eso Usni, que estaba atento a todos los detalles, le pidió a la producción de Telefe que colocara extras repartidos en la tribuna para empezar a arengar. La idea era contagiar al resto del público y generar más clima en el estudio durante los combates. Número 24. El luchador que interpretaba a Jorge Torres y el taxista también era quien personificaba el temible Cara de Máscara. Número 25. La página oficial de 100% Lucha siguió activa incluso después de que el programa terminara. Sin embargo, dejó de estar en línea el 16 de septiembre de 2013, aunque se puede acceder a la misma a través de Wayback Machine. Número 26. Zodrak fue uno de los luchadores que más presencia tuvo en varias etapas del programa. Un detalle curioso es que su vestuario era prácticamente el mismo que el de Moloch el vampiro, aunque con el agregado de la máscara. Con el tiempo, Zodrak terminó convirtiéndose en uno de los luchadores más populares del show. Número 27. El personaje de Tortícolis, a pesar de su tamaño imponente y de estar claramente del lado de los malos, en realidad no estaba pensado para pelear por los campeonatos. Su rol dentro del show era otro: provocar a los demás luchadores y hacer reír al público con sus actitudes. De ahí que muchos lo recuerden como el rey de la burla. Número 28. El actor que interpretaba a La Masa también estuvo ligado al mundo de las historietas, y es que gracias a su físico imponente y su carisma terminó poniéndole el cuerpo nada menos que al Cazador en la película basada en el cómic, un cruce bastante curioso entre el universo de 100% Lucha y uno de los personajes más conocidos de la historieta argentina. Número 29. Los luchadores que interpretaron al Teniente Murphy y a Mugre también tuvieron una curiosa participación ligada al mundo del cómic argentino. Es que ambos aparecen en la serie de El Eternauta. Sí, son parte de ese grupo de sobrevivientes que pasa de noche con linternas mientras Juan Salvo y Elena se esconden dentro del auto. Y ya que hablamos del Teniente Murphy, número 30. ¡Hello! Usted no es Murphy, pero here. Hola, amigo Capitán Milanesa, ¿cómo estás? Espero que esté todo bien, todo en orden. La primera gira de 100% Lucha, Estadio Junior en Córdoba. Llega el micro y veo toda la gente ahí abajo, antes de entrar al show, una cosa de loco, todos vestidos de militar. Dije, estos muchachos están todos locos. ¿Qué les pasa acá? Acá tiene que estar vestido el pibe rubio, la guitarra en la espalda, la moto. La gente, digo, está mal. Pero bueno, nada, por un lado una alegría muy grande. Muchos de esos dibujos y recuerdos que ellos me dieron ese día, los tengo guardados todavía. Sí, los tengo muy guardados. Como así muchas cosas de varios lados, muñequitos que me han hecho y cosas presentes, los tengo guardados de recuerdo. Mandarte un saludo muy grande, contarte que estoy bien, bueno, que no sé si todo el mundo sabe, el episodio que tuve, que bueno, nada, el único mensaje es, muchachos, hagámosle caso a los médicos, en donde duele un poquito, nada, hacerse el macho, el superhéroe, porque no lo somos seres humanos normales, entonces tenemos que cuidarnos, y tenemos que cuidarnos muchísimo para poder cuidar a los que están alrededor nuestro, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Así que bueno, sin más, te dejo un abrazo grande, I'll see you later. Número 31. El Burro Santillana, presentado como un luchador mexicano que debutó en el 5º torneo de 100% Lucha, en realidad ya había aparecido antes en el programa. Tiempo atrás, el mismo luchador interpretó a un DJ que fue brutalmente atacado por Balut Cuñescu para demostrar su agresividad. Por favor, Balut. ¿Qué es esto? Auxiliares, por favor. No. Señores, quedó mal DJ Mix. Auxiliares, por favor. ¿Te diste cuenta o se te pasó completamente desapercibido? Número 32.
¿Sabías que la WWE estuvo muy cerca de comprar 100% Lucha? Nos vino a ver McMahon, nos vino a ver el presidente de la WWE, de Marco, porque era un fenómeno increíble, porque le ganábamos por 7 veces en el rating a la lucha de Canal 9, que era de ellos, pero bueno, es un orgullo para nosotros que se hayan interesado, una empresa que es mucho más grande que todos los canales de acá juntos. Número 33. El 24 de julio del 2008 se estrenó la primera película de 100% Lucha. La historia giraba alrededor de Koje Plostenko, un mafioso que manejaba un circuito de lucha clandestina y que decide secuestrar a los ídolos del programa para ganar más dinero con las apuestas. La película llegó a los cines en pleno auge del programa y logró recaudar más de $800.000 en taquilla. Número 34. La segunda película de 100% Lucha se estrenó en 2009 y se tituló El amo de los clones. Aunque recaudó menos de la mitad de la primera película en taquilla, les reconozco algo. Para mí esta es una película muy superior en prácticamente todos los sentidos. Siento que fue hecha con más ganas y no solo para recaudar. La dirección e incluso la historia resulta mucho más atrapante y aprovecha mejor a los luchadores, dando como resultado una película entretenida que no subestima al público infantil. Número 35. En 100% Lucha, el amo de los clones, aparece un personaje que dura apenas unos segundos, pero que para los fans del cine independiente argentino es un guiño interesante. Al comienzo de la película, cuando Viloni busca un lugar para merendar con unos chicos, se cruza con un playero de una estación de servicio en medio de la nada. Bueno, ese playero lo interpreta Berta Muniz, quien curiosamente había hecho de luchador de catch en la trilogía Plaga Zombie, y esto no es casualidad. La película está dirigida por dos de los creadores de esa saga, Paulo Soria y Pablo Parés. Si querés saber un poco más sobre ellos, te dejo un video acá arriba para que lo puedas ver después. Número 36. Miguel Ángel Wellington, quien interpretaba a Tortícolis, además es actor. A lo largo de su carrera participó en varias producciones importantes, entre ellas la serie Monzón, donde aparece en una escena peleando en una lucha clandestina dentro de la cárcel contra el propio Carlos Monzón. Número 37. Fabián González fue quien dio vida a Chucho Baigorria, un luchador presentado como oriundo de Colombia y con una personalidad muy inspirada en la de un jugador de fútbol. Curiosamente, años antes de llegar a 100% Lucha, Fabián había aparecido en una cámara oculta del programa de Videomatch, donde unos alumnos lo volvían completamente loco cuando él entraba como profesor suplente de educación física. ¿Te tiraste un pedo? Bueno, entonces fuiste vos. No, yo no fui. Fue el profe. Lamentablemente, Fabián falleció en 2018 a causa de problemas cardíacos. Número 38. Hay una diferencia bastante marcada entre las primeras temporadas de 100% Lucha y las últimas. Al principio el estilo era más titanesco, por así decirle, pero con el tiempo empezaron a aparecer combates mucho más extremos. Una de las luchas más recordadas fue la de Viloni contra Babosón, que se enfrentaron sobre un ring lleno de cassettes de VHS. Sí, VHS. Ambos terminaron con múltiples cortes en el cuerpo, pero nunca dejaron de pelear, demostrando una entrega que contrasta bastante con la idea de que la lucha libre es algo completamente irreal. Número 39. En el canal oficial de YouTube de Vicente Viloni se puede ver el detrás de escena de la pelea extrema que tuvo con Babosón. En esas imágenes se lo ve a Viloni cubierto de sangre mientras sus compañeros lo felicitaban tanto a él como a su rival por la lucha que habían dado. Lo curioso es que en medio de todo esto alguien del staff del programa intentaba llamarle la atención, porque en el show en realidad no podían mostrar sangre en pantalla, incluso se ve que varias veces intentaron frenar la pelea. Escuchá lo que yo te estoy diciendo, vos sangrando y si nosotros no nos dejás limpiarte, no lo podemos mostrar, boludo. Arruinás la lucha. Pero como dijo Balud Cuñesco en ese momento... La lucha extrema es esto, el quilombo, sangre. Está bien, pero no, la sangre no va, boludo. Y bueno, no hagas lucha extrema con cosas en un momento. Número 40. Muchos consideran que la mejor pelea del programa fue la que tuvieron Viloni y McFloyd, pero lo que pocos saben es que casi termina en tragedia. En mi caso, lo más cerca que estuve a la muerte en la lucha contra McFloyd, él me tira contra las rejas del ascensor. La reja se salió de reel y yo me fui al pozo, 2 pisos. Fue el instinto de tirar las manos hacia arriba y quedé enganchado del piso, del borde. Según contaron después, los camarógrafos y el propio McFloyd lograron sacarlo justo a tiempo antes de que cayera en el foso. Luego la escena se acomodó en edición para que la pelea continuara con normalidad. Número 41.
Durante el boom del programa también salieron álbumes de figuritas de 100% lucha, y uno de ellos tenía algo bastante llamativo. En la contratapa anunciaban un concurso donde enviando sobres vacíos podías participar por un 0 kilómetro, algo bastante inusual para un álbum infantil de Argentina en ese momento. Número 42. El éxito de 100% lucha fue tan grande que el programa llegó a tener una cantidad impresionante de merchandising. No solo estaban los álbumes de figuritas, que muchos recuerdan, sino también muñecos tipo estatua, figuras articuladas, tarjetas holográficas, CDs de música con varios volúmenes, e incluso un ring en escala para jugar a las luchas en casa. La cantidad de productos fue tan grande que merecen un video aparte. Ahora yo tengo una curiosidad, ¿vos llegaste a tener algún producto de 100% lucha? ¿Cuál? Número 43. Algo que algunos pueden no saber es que el primo, el gran rival de Vicente Viloni en el programa, en realidad era su hermano en la vida real. Sí, el luchador que interpretaba al primo se llama Alberto Fernández y fuera del ring era el hermano de Viloni. Número 44. Hubo momentos realmente impactantes dentro del torneo y uno de los más recordados fue el de Hip Hop Man. El luchador venía perdiendo varias peleas seguidas hasta que en un momento anunció que si volvía a perder se retiraba definitivamente. He perdido demasiado en este torneo y me he puesto un plazo. De no ganar esta lucha me retiraré. No, Hip, no. Los chicos se desesperaron porque era uno de los luchadores más queridos del programa, y para colmo, su próximo rival era nada menos que La Masa. Sin embargo, lo que siguió fue una pelea que parecía sacada de una película de superhéroes. Gracias a su agilidad y acrobacia, Hip Hop Man logró derrotar a esa mole de músculos, ganándose todavía más el respeto y la admiración del público. Y ya que hablamos de él... Número 45. Bueno, para contarles algo por ahí mucha gente no sabe, hicimos el casting de 100% lucha, 5 integrantes de la familia, ¿no? Mis 2 tíos, mi hermano, mi papá. También tenía alumnos que hicieron el casting de 100% lucha. Yo fui el primero en quedar. Al mes entró mi papá como el hombre Monokumo. Y más o menos un año después entró mi hermano con el personaje de Mosca. Que bueno, teníamos la rivalidad porque él venía teóricamente de Rosario, yo de Nueva York. Y estuvimos compartiendo muchas giras, luchando por todos lados. La verdad que luchar en familia y con la familia es algo espectacular, porque se genera mucha confianza y también te pega más duro, ¿no? Y antes de ir a los últimos puestos, te quería dejar una recomendación. ¿Querés regalar o autorregalarte algo especial? Mirá lo que son estos cuadros que hacen Mole y Poncho, son una locura. Vos le mandás la foto de tu mascota y te la diseñan en estilo victoriano para después convertirla en un cuadro de verdad, con bastidor real, listo para colgar. Tienen distintos tamaños, así que podés elegir el que más te guste. Si te interesa, comunícate con ellos por Instagram y llévate un recuerdo único de tu mascota. Bueno, ahora sí, sigamos. Número 46. Con 100% lucha, acá con McFloy, preparando todo. Hola, ahora vamos a tomar unos matecitos para que afloje el vientre. En el canal oficial de YouTube de Hip Hop Man se pueden ver varios videos del backstage de las giras y la verdad es que son una joya. Ahí se aprecia cómo era realmente el día a día de los luchadores en la ruta, cómo viajaban y los momentos que compartían entre ellos fuera del ring. El que sube la liga. ¿Qué boludo qué? Che, el que sube la liga. Uni, escuchame. Doxon anda molestando. Número 47. 100% Lucha también tuvo su propia colección de revistas. En ellas se podían encontrar muchísima información sobre los luchadores y hasta historietas que expandían el universo del programa, o como diría el piberío, el lore de 100% Lucha. Número 48. Vicente Viloni, antes de ser conocido como tal, era fisicoculturista y trabajaba como sodero. En ese momento no tenía relación con la lucha libre más allá de haber practicado algo de boxeo y tampoco venía de una familia de luchadores como suele ocurrir en este ambiente. Su llegada a la lucha fue más o menos como una casualidad. Todo empezó cuando conoció a uno de sus ídolos de Titanes en el ring y fue a un gimnasio en Constitución para pedir autógrafos. Allí estaban varios luchadores clásicos, entre ellos el coreano Sun y Joe el Mercenario. Ellos notaron el tamaño imponente que tenía Viloni por su pasado en el fisicoculturismo y entonces le propusieron que participara. Él al principio medio que dudó, pero terminó aceptando más que nada para poder seguir pasando tiempo con ellos. Y ahí fue cuando pasó algo muy de película. Mientras luchaba, sintió que se le encendía un fuego interior que nunca más se apagó. En ese momento se dio cuenta de que acababa de descubrir la verdadera pasión de su vida. Y ya que hablamos del campeón del pueblo... Número 49. Hola, capitán, ¿cómo estás? Bueno, quería contarte una gran anécdota
que tengo de chiquito, digamos, ¿no? Y que después se transformó en realidad. Yo era muy fanático de Titanes en el Ring. Recuerdo que una final de La Momia con Karadagian le había pedido por favor a mi hijo que me consiga las entradas. Y la verdad que nosotros éramos medio, nos faltaba la guita, siempre era la prioridad de la comida, ¿no? Entonces mi viejo, con todo su dolor, me tuvo que decir que no me las podía comprar. La cosa fue que ese domingo de la lucha que se hacía en el Luna Park, me la pasé llorando en la terraza junto a mi hermano, en el cual jugábamos todos los días a la lucha en la terraza. Y la vida me dio la revancha. No solo que logré llegar al Luna Park y ganar un título, unificar el título de campeones, sino que logré también luchar con mi hermano en el Luna Park. Así que esa es una de las anécdotas más lindas que tengo de la lucha libre. Espero que te haya gustado a vos y a todos los oyentes. Abrazo gigante. Número 50. A principios del 2011, 100% Lucha todavía manejaba un rating más que aceptable. Se había confirmado el torneo femenino y hasta se hablaba de una tercera película. Todo indicaba que el universo del programa iba a seguir creciendo, pero algo cambió. Cuando Tomás Yankelevich asumió como productor general de Telefe, decidió cancelar definitivamente el proyecto. Y así, casi de un día para otro, llegó el final de un ciclo que marcó a más de una generación y que dejó una huella enorme en la televisión argentina, un fenómeno que muchos ponen por encima de Titanes en el Ring. Si uno se pone a pensar, el final de 100% Lucha también tiene algo medio simbólico. El programa terminó en un momento en el que todavía tenía muchísimo para dar, incluso con proyectos nuevos en camino, pero por decisiones del canal todo se cortó de golpe. Y eso también medio como que refleja un poco lo que pasa muchas veces con la lucha libre en Argentina. Es un espectáculo enorme que genera una conexión muy fuerte con el público, pero para muchos luchadores termina siendo lamentablemente pan para hoy y hambre para mañana. Porque mientras nosotros estábamos en casa mirando estas peleas como si fueran verdaderas batallas épicas, ellos estaban arriba del ring poniendo el cuerpo de verdad. Saltos, golpes, caídas, lesiones, todo eso que veíamos cada fin de semana implicaba un riesgo real, y muchas veces todo eso por un simple bolo. Y a diferencia de otros deportes como el fútbol, donde los jugadores pueden construir carreras con contratos millonarios, en este mundo el reconocimiento casi nunca viene acompañado de estabilidad económica. Por eso creo que está bueno decirlo. Es muy injusto cuando se menosprecia a los luchadores o se dice eso es mentira, porque en realidad lo que hacían era actuar, pelear y entretener al mismo tiempo, y no cualquiera puede hacer eso, 100% Lucha fue una locura cultural en su momento. Llenaban teatros, vendían revistas, juguetes, giras por todo el país y sobre todo lograron algo que no es nada fácil, que un montón de chicos creyeran en esos personajes como si fueran superhéroes de verdad. Así que más allá de la nostalgia, creo que también queda algo importante: respeto. Respeto por todos esos luchadores que se subieron al ring y nos regalaron momentos que para muchos quedaron grabados para siempre en nuestra memoria. ¿Crees que me faltó alguna curiosidad? No dudes en dejarla en los comentarios, que yo los leo todos. Si te gustan las milanesas con puré y te gustó este video, te pido que le pongas like, que lo compartas y que te suscribas. Eso realmente me ayuda muchísimo. Y no te olvides de seguirme en Instagram como @capitanmilanesaok, donde vamos a poder seguir siendo mucho más amiguis. Sin mucho más que decir, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa. Rulo verde, cumbia luchador.